¿Qué tal, amigos y amigas, compañeros y compañeras? Bienvenidos una vez más a su programa Voces Ciudadanas. Pues disculpen un poquito el retraso, por ahí tenemos un pequeño fallo técnico, pero ya estamos aquí saliendo al aire a través de www.sancrisradio.com y www.sancristv.com y a través de la radio tradicional 99.9 FM, la radio comunitaria, la radio de la zona oriente de San Cristóbal de las Casas. Tenemos en esta ocasión a varios invitados, compañeros que, bueno, tienen una larga trayectoria en cuanto a la comunicación, como es el caso del compañero Dámaso Villanueva, que también es un locutor de la 99.1, la radio de frecuencia libre, y que por cierto también tienen por ahí unos pequeños detalles en cuanto a la comunicación, porque pues al parecer hay un boicot ahí para que no salgan al aire, pues sabemos todos el contenido de su programación, bastante comprometido. Tenemos también compañeras que nos vienen a platicar sobre la situación del trato que reciben las empleadas domésticas. En su momento también nos va a platicar el compañero Ranulfo, que es un líder, un luchador social, pero aparte también es un maestro que nos va a hablar sobre cuestiones del magisterio, y viene acompañado también de otra compañera que seguramente nos va a dar su opinión. Bueno, qué mejor que ellos mismos se presenten. Empezamos en el orden que estamos. Bueno, a mí ya me conocen, soy Manuel Pérez Porras, conductor de este programa Voces Ciudadanas, y bueno, no se lo pierdan, va a ser un tiempo bastante interesante para ustedes, y por ahí también nuestro compañero de la 99.1 nos trajo una rola que seguramente también va a ser de su agrado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarles, muy buenas noches. Estamos aquí otra vez agradeciéndole a los compañeros de este espacio que amablemente nos abren esta puerta para poder platicar con todos ustedes. El día de hoy vamos a hablar de cosas bien interesantes. Tenemos en la configuración de hechos una denuncia de don Gilberto López y Rivas. Ustedes, los que han seguido el asunto de la gente que escribe y que plantea alternativas, pues don Gilberto es una de estas personas interesantes que ya vamos a platicar en su momento. También, que como ya decía el compañero Manuel, vamos a platicar de otras cositas que estamos para nosotras y para nosotros interesados en que ustedes se enteren. Básicamente son tres temas: la demanda de traición a la patria que presenta Gilberto López y Rivas, y esta nada más y nada menos que esta demanda la está presentando contra el Estado mexicano. Muy interesante, ¿no? También tenemos las reformas que, bueno, aquí tenemos tres reformas muy interesantes que nos vas a comentar, Dámaso, que es sobre la reforma educativa. Iba a decir deforma, pero están deformando la Constitución, prácticamente la están deformando, ¿no? O la están reparchando. Y tenemos también el caso de la modificación a la hacienda pública, sobre los derechos laborales, que van a platicar también las compañeras que nos acompañan en este momento, y la reforma energética. Bueno, pero antes de continuar, vamos a presentar aquí a la compañera también, que está aquí a mi lado. Yo soy Beatriz Margarita Díaz Pérez y vengo aquí acompañando al profesor Ranulfo, y me da mucho gusto estar en esta radio porque la verdad es primera vez y la experiencia es muy buena, ¿eh? Es un placer. Bueno, hasta ahora tuvimos el gusto de conocernos, y bien por aquí con el maestro Ranulfo llegó, una sorpresa, ¿no? Ahora nos estamos conociendo y seguramente nos va a aportar muchas cosas. Y tenemos también a las compañeras, por ahí tienen ya micrófono, nuestro compañero. No, pero le podemos pasar inmediatamente. Bueno, por acá, adelante, compañeras. Buenas noches, compañeros, compañeras. Primero, más que nada, agradecerle a ustedes que nos haya prestado estación, y gracias por aceptarnos o abrir este espacio. Vamos a platicar sobre derecho laboral. ¿De qué organización vienen, compañera? Yo participé en el taller de derecho laboral con hogar comunitario, y también estuve participando con CEDACH, colectivo de empleadas domésticas de los Altos de Chiapas. ¿Es alguna organización que está aquí en San Cristóbal? Sí,
pero participa gente de otros lugares de alrededor de San Cristóbal. Somos grupo de mujeres de empleadas domésticas que trabajamos en casa. Ah, correcto. Sí. La compañera también, su nombre, por favor. Yo me llamo Adriana Guadalupe Ramírez López y también les vamos a comentar un poquito sobre esto. Perfecto. Bueno, entonces en lo que ustedes por ahí van preparando su tema, vamos a cederle aquí el micrófono a nuestro compañero Dámaso para que nos platique un poco, porque bueno, es un tema bastante amplio y seguramente si se explaya platicando sobre el tema, pues aquí nos va a amanecer y a lo mejor el tema es muy debatible. Pero bueno, este tema me llama mucho la atención. Demanda al gobierno, al Estado mexicano, por traición a la patria. ¿En qué consiste esa demanda, Dámaso? Mira, don Gilberto López y Rivas, este 27 de septiembre que pasó, interpuso con fundamentos en el artículo 8 y el 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la segunda fracción, y demás relativos aplicables del Código Federal de Procedimientos Penales, la denuncia de hechos por la comisión del delito de traición a la patria. Esto está tipificado en el artículo 123 del Código Penal Federal en contra de Enrique Peña Nieto, sus funcionarios y quienes resulten responsables. Esto es, la denuncia la hace por alentar, por permitir y coadyuvar para que por lo menos el 26% del territorio nacional se entregue a las corporaciones extranjeras mineras. El 70% de estas son canadienses. Otra de las condiciones que hace que esto suceda es que también se contaminan agua, flora, fauna, se atenta contra la salud de los habitantes, se despoja de la tierra a los legítimos propietarios, tanto de la propiedad ejidal como de la comunal y la privada, a través de concesiones que se entregan a estas empresas sin tomar en consideración que estas mismas se encuentran protegidas por el artículo 27 constitucional. Estos hechos, entonces, son tipificados como un delito. Otro de los puntos que toca don Gilberto es la ratificación y continuación que han dado al Tratado de Libre Comercio. Este asunto del TLC, ¿se acuerdan? La Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte, el ASPAN, que son estas formas que tiene el gobierno estadounidense de apropiarse de los pueblos, según ellos, con la ley. Otra, cambio que le hicieron, con las comillas que representa, a la iniciativa Mérida, que como ustedes saben, daña gravemente la soberanía económica y política de la nación, en beneficio, por supuesto, de las corporaciones de los Estados Unidos, ya que sin estos tratados no podrían ellos tener injerencia, y no tienen ninguna vergüenza este Estado mexicano al entregarle a este gobierno estadounidense lo que serían nuestra economía y por supuesto nuestra tierra y nuestro territorio. Don Gilberto comenta que hay oficinas binacionales de inteligencia con sede en la Ciudad de México, donde se está actuando dentro de lo que sería el DIA, que es la Agencia de Inteligencia Militar, según sus siglas en inglés serían DIA, la Oficina Nacional de Reconocimiento, la NRO, la Agencia Nacional de Seguridad que depende de los Estados Unidos, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, la DEA, el FBI, que es la DEA es la Agencia Federal de Antinarcóticos, la Oficina Federal de Investigación, o sea, el FBI, y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, que es la ATF, que corresponden al Departamento de Justicia de este país, la Agencia Central de Inteligencia, la CIA. Todos estos grupos tienen ya en México espacios. Se hablan también de que el gobierno estadounidense contrató empresas como la Verit Technology Inc. para intervenir todos los sistemas de comunicación de nuestro país, según el contrato 5INLS 07M002, y esto por un monto de $2.963.438. Esto es, están vendiendo todo, pues, la soberanía nacional, la
información de este país, no tiene ninguna alternativa porque está en manos de estos amigos. Otro hecho que configura el delito de traición a la patria es la iniciativa del decreto que envió al Congreso de la Unión el 12 de agosto del 2013, donde busca la reforma de los artículos 27 y 28 constitucionales. Con esto pretende profundizar aún más la privatización de Pemex en beneficio de estas compañías extranjeras. También se habla de que fue firmada por empresas privadas que son allegadas a Peña Nieto. Estas reformas constituyen en los hechos un acto de desnacionalización del petróleo y la entrega por lo menos del 60% de la renta petrolera a las grandes corporaciones estadounidenses como la Exxon, la Mobil, la Chevron, según los documentos que John Sachs Fernández, ahí en la jornada del 25 de julio y del 22 de agosto del 2013, en donde se manifiesta pues que esta entrega de Pemex se completaría en un ciclo de la ocupación integral del país que se ha venido denunciando. Por todo lo anterior, entonces, don Gilberto dice, pido se sirvan tener por interpuesta la presente denuncia de hechos, solicitando a la autoridad competente, en virtud de su interposición, proceda a efectuar todas las diligencias pertinentes para que se acredite de manera fehaciente la responsabilidad de los acusados en el delito que se imputa. Esto es, Manuel, sí. Si hablamos de que el país está siendo vendido de la manera más cínica y descarada por este mal gobierno mexicano, para nosotros queda muy claro que la movilización en este país de todas y todos tiene que ser de algún modo diferente, tiene que buscarse, decíamos, siempre hemos manifestado que tenemos que hacer una revolución pacífica, pero una revolución. Claro. Ahora, aquí la pregunta sería para muchos, bueno, ¿no será que el gobierno está haciendo lo mejor que puede para atraer recursos al país? Bueno, eso es como lo que salta a la vista para muchas lógicas, ¿no? Dirían, bueno, es que el gobierno en realidad está buscando que se inyecte recursos al país, los recursos que no tienen. ¿Tú qué dirías sobre eso? Mira, si hablamos de que nosotros, si esto fuera cierto, que el gobierno mexicano quisiera meter dinero a nuestro país, lo que tendría que hacer es que nuestro petróleo, por poner un ejemplo, el petróleo tendría que ser refinado aquí mismo. Nosotros vendemos el petróleo crudo, todo lo que es sin refinar, a los Estados Unidos. No se pone una refinería en México, algo que permita que todo esto lo reutilizáramos nosotros, y no lo hace. Si de verdad quisiera componer, no necesitaría pedir que vengan empresas extranjeras, sino que invertiría. Ahora, por ahí hay algunos que dicen que los mexicanos nos rasgamos las vestiduras muy nacionalistas cuando Cuba, China ya están permitiendo la inversión privada para ¿cómo se llama esta parte del petróleo? Para la explotación del petróleo, sí. y sus derivados, ¿no? Claro. Entonces dicen, por ejemplo, que varias compañías ya están presentes en Cuba, ¿no? Un país. Pero ojo, lo que hacen con el gobierno cubano dice, bueno, está bien, pero vas a hacer, te voy a permitir que explotes, pero vas a hacer aquí una fábrica que me permita a mí, Cuba, tener el control sobre mi petróleo y que yo empiece a producir las cosas que necesito para mi país. Que yo aquí haga la gasolina, que aquí yo haga todo lo que necesito. Es decir, les están dejando entrar, pero para que puedan permitirles tener acceso a la tecnología para poder producir. ¿Y cuál sería la diferencia con México? Que nosotros no estamos pidiendo ninguna tecnología para producir. Estamos diciendo, sí, aquí está mi petróleo crudo, no me importa lo que vaya a suceder en el futuro, tú nada más págame lo que Aunque se dice que desde hace mucho ya está privatizado, pareciera que apenas se está hablando de la privatización, pero ya de una manera disfrazada se viene más manejando. Bien, lo han estado haciendo, pero ahora ya lo quieren hacer legal. Por eso es la gran lucha que en este momento, como pueblo, se tiene de la obligación que tenemos como pueblo de cambiar estas alternativas, porque si permitimos que los gobiernos extranjeros se queden con nuestro petróleo y no tengamos nosotros cómo producir, por ejemplo,
cuando refinas el petróleo tú puedes producir cosas. Claro. Decíamos, todos los plásticos. El petróleo y sus derivados. Exacto. Todos estos derivados que nosotros como país no podemos producir. Lo mismo sucede con China. China les dice, sí, pásenle, pero también van a hacer aquí fábricas que nos permitan a nosotros producir lo que no podemos. Esa es la gran diferencia con nuestro país. Bueno, una pregunta. La demanda que presenta por traición a la patria Gilberto López, ¿ante qué instancia la está presentando? Ante el gobierno mexicano, se supone que nosotros tenemos una constitución política que obliga al gobierno mexicano a tener figuras legales en donde uno pueda hacer este tipo de acciones. Se supone que tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores tienen que dar una respuesta a este asunto porque concretamente se está dirigiendo al gobierno, en este caso concretamente decíamos por el artículo 8º y el 39 constitucional. El 27 habías dicho también. Esa es otra configuración de otro delito por haber cambiado o estar intentando cambiar el 27, más bien en donde se está basando para poder hacer esta acusación serían el artículo 8º y el 39 de la Constitución. Y ya la acusación, dentro de las acusaciones de los cambios que están haciendo, ya comenta también que dentro de los artículos 27 y 28 constitucionales, la propuesta que hizo en el 2013 permitió y está permitiendo la privatización de Pemex, profundizar más esta privatización. Esto tendrás por ahí más o menos qué dicen estos artículos que acabas de citar, donde seguramente él se está agarrando para hacer esa bueno, la verdad es que de derecho sé muy poco, pero tengo muy claro que estos dos artículos son los que le permiten a uno como persona, como individuo, el que puedas interpelar al gobierno mexicano por el derecho que tenemos de esta libertad de expresión y libertad de petición de derechos que tenemos como seres humanos, aunque no te los hagan valer, como ya comentábamos en la pasada ocasión, que a menos de que te apellides Cassens, o sea que seas europea, o a menos de que te apellides Caro Quintero, que seas te pueden sacar de la cárcel, porque si eres un Alberto Patistán, decíamos, ahí te tienen encerrado por ser indígena, por ser pobre. Solo los ricos pueden salir de las cárceles. El Baester está a punto de salir de la cárcel. No me digas. Sí. El gobierno mexicano tuvo que dar marcha atrás porque no hicieron bien su tarea los que levantaron. Entonces sabemos que de hecho que el marginado, pues aunque eleve su voz, no va a ser escuchado, pero bueno, tenemos aquí estos medios, estos canales alternativos y bueno, mucha gente nos escucha y conoce ahora nuestra opinión. Ahora, sabemos que aunque no nos hagan caso, aquí hay una razón, ¿no? Que nos asiste la razón, el derecho, para entender esto que dice la denuncia, ¿no? El demandante, que es Gilberto López y Rivas, ¿no? Muy clara lo que tú estás comentando, y por ahí estuviste mencionando en qué aspectos se está traicionando a la patria, ¿no? Sí. Lo dicho, pues, entonces, aquí el asunto es ¿quién o quiénes somos vigilados? ¿Qué marco legal le permite a estos amigos que vengan los estadounidenses a ver lo que hacemos y lo que decimos? ¿Quién clasifica la información y bajo qué criterios? ¿Qué organismos locales o extranjeros reciben estos datos y qué uso le dan? Estamos diciendo entonces que nuestro país solo es libre entre comillas, ¿verdad? Porque cuando hablamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pregunta que se le hace a ellos, ¿quiénes son? ¿En razón de qué plantean seguridad nacional y lucha contra el terrorismo? Cuando estás planteando que lo que está pasando en este país, pues a los maestros, en lo personal yo no los calificaría como terroristas. Yo a los maestros no los clasificaría como un problema de seguridad nacional.
a la movilización de los indígenas y campesinos de Guerrero, de Oaxaca, de Veracruz, Chiapas, en lo personal, considero que se están defendiendo de lo que no puede el gobierno mexicano hacer. Vaya, San Cristóbal de las Casas, para no irse muy lejos, creo que es un ejemplo muy claro de este asunto. Dicen, hay un policía por cada 1,500 habitantes. Imagínate, Manuel, ¿qué podemos hacer para que nos puedan proteger un policía por cada 1,500 habitantes? Pero aparte es mucho soñar esperar que nos proteja la policía. Por supuesto. Claro. Son los primeros en afectarnos, ¿no? Claro. Decía un amigo mío por ahí que le da más miedo caer en manos de la policía que del ratero. Cuando yo le preguntaba, ¿y por qué pues? Me decía, mira, si yo me porto bien con el ratero, ¿a qué le llamo a portarse bien? Dice, pues, me dice, quiero tu dinero, aquí está, papacito, ¿quieres mi reloj? ¿Quieres mi zapato? Lo que tú quieras, pero rapidito. El ratero se quiere ir rápido, no quiere que lo detenga la policía. En cambio, dice, si te agarra la policía, te pega, te roba y todavía te mete a la cárcel. Esto es algo que nosotros hemos visto aquí, que lo vemos de continuo. Hay más demandas y más demandas de que eso es lo que sucede, sobre todo con los alcohólicos. En fin, este comentario venía al respecto, decía, porque cuando estamos hablando entonces de que Guerrero, Oaxaca, Veracruz, etcétera, se están organizando los grupos campesinos y los grupos sociales para protegerse, les acusan. No vayamos muy lejos, aquí mismo en San Cristóbal, el barrio donde estamos, Anda, esta no radio se ubica lejos, en el barrio de Cucitali, se ha organizado desde hace ya un poco más de un año para, ahora sí, tener más seguridad, caminar más tranquilos por las calles, porque se dieron cuenta que la policía definitivamente nunca iba a hacer su trabajo. Entonces, propia gente, los propios vecinos se organizaron y bueno, a raíz de eso ya se disfruta más la tranquilidad. Tú puedes caminar por Cucitali y sin ese problema de que por ahí te vayan a asaltar o algún secuestro. Incluso ese fue el detonante para que ahora esté más organizado con todo lo que tú sabes, la muestra gastronómica. Bueno, ya son 4 que además los eventos que se han organizado muy interesantes, pero eso fue el detonante precisamente. La inseguridad llevó a los vecinos a organizarse y ahora hay más cohesión, más unidad en el barrio. Entonces, para terminar de redondear este punto, para que sigamos con esto de las reformas. Sí, terminamos con este tema de la demanda y luego ya vamos de algún modo van concatenadas, van amarradas este asunto de lo que ha sucedido con la denuncia por parte de don Gilberto y las denuncias que están haciendo en el país. Decíamos que va amarrado porque... ¿Don Gilberto es abogado o qué es? Es abogado. Don Gilberto López Rivas es un abogado muy, muy inteligente. Es recomendable que lo que puedan leer de él, de verdad vale la pena. Decíamos que hay gente también como don Gustavo Esteva, que es otro maestro, él es maestro en Oaxaca, otro oaxaqueño, que también comenta un poco al respecto de estos asuntos, que decíamos va involucrado también estos asuntos de las reformas. Cuando decíamos que hay estos cambios de reformas de lo que sería la educación energética y hacienda pública, que van, decían, amarradas porque de alguna forma esta lucha que está teniendo el país va a cambiar, tiene que cambiar con una movilización civil y pacífica. Pero a lo mejor no con una, con varias, pero es un proceso. Vaya, sí, cuando yo hablaba de una movilización me refiero a un paso, porque tiene razón, no es solo una. Por un lado se están moviendo los maestros, por otro lado se están moviendo los barrios, por otro lado se están moviendo también los maestros albañiles, los maestros que hacen, que componen los carritos. Porque con estas reformas de las que estamos hablando, ahora resulta que el maestro mecánico, que gana, ¿qué te gusta? 100 pesos diarios, ahora resulta que va a tener que pagar impuestos. El maestro albañil que va a pagar impuestos. Si con qué trabajo alcanza para comer, ahora resulta que todavía van a tener... Es la lógica del neoliberalismo, ¿no? Bueno, entraríamos en el tema de la reforma educativa, ahí le vamos a pedir favor al maestro Ranulfo
ahora lo vamos a presentar también, para que nos platique. Seguramente tú traes mucha información y se va a complementar, porque bueno, él con la experiencia y las acciones que están realizando, seguramente nos va a aclarar mucho sobre el tema. La vez pasada ya la maestra Julieta y los maestros que vinieron nos platicaron bastante sobre la movilización, sobre todo los motivos, las causas, pero pues esperamos que pronto nos informen el avance que tienen. Hemos visto por ahí varias movilizaciones en San Cristóbal, por ahí reportajes de otras movilizaciones en otras partes de la República, y bien, quisiéramos saber qué avance hay, efectivamente, sigue atorado el asunto, o de plano esto va para largo, o una gran movilización va a cambiarlo, como dices. Bueno, sería interesante. Solo como un último comentario antes de darle la palabra al profesor Ranulfo. Es muy importante para un servidor dejar muy en claro que ahora los medios alternativos están abriendo un espacio que antes no existía. Los grandes medios de comunicación masivos nos tienen atrapada la mirada en un juego mediático, en este juego mediático en el que como los magos nos hacen ver lo que les interesa a ellos para que no veas el truco. Las cortinas de humo. Ajá, porque en este momento el despojo alimentario, la liquidación del maíz, la liquidación de la cultura, la liquidación de los espacios de lucha, los espacios que han ganado los maestros, por ejemplo, con sus derechos como ser humano, esa parte no te la están dejando ver. Prácticamente todos los derechos que contempla la Constitución se han ganado a pulso, o sea, no ha sido por buena voluntad de nuestros gobernantes, ha costado muchas muertes, mucha sangre, y esto... Por ejemplo, el artículo 27, que fue una conquista de la Revolución de 1910, es precisamente lo que ahora se le está dando marcha atrás, ¿no? Y en ese sentido se entiende traición a la patria, traición a todos esos muertos que ofrendaron su vida para conquistar. Entonces, cuando hablamos del magisterio, estamos hablando del despojo de sus derechos, del aumento del control burocrático de la educación para seguirla desmantelando. Se despoja al país de una parte de la renta petrolera, del control de los recursos energéticos, desmantelando a Pemex. Se ajusta el régimen fiscal para aumentar la recaudación sin tocar los problemas estructurales, es decir, sin tocar, por ejemplo, que en los países desarrollados hay algo que se llama el PIB, el Producto Interno Bruto. Claro. Esto es la cantidad de dinero que tiene un país. Esta cantidad de dinero que tiene un país, los países desarrollados usan el 3% y hasta más de su PIB para la educación. Esto que comentas ya es el marco económico en el que está inserto todo este país. Cambio. Y cuando hablamos de la educación en nuestro país, estamos hablando que usan el 0.23%. Ni siquiera el 1, ni siquiera un 1, sino el 0.23%. Estamos hablando entonces de que la educación en este país es cada vez peor. No porque los maestros, no porque las maestras, sino porque económicamente no hay un aporte hacia el pueblo. Por eso a nosotras y a nosotros, un ejemplo muy clarito de estas reformas de las que estamos hablando. En la secundaria del Estado decíamos en la reunión pasada, claro, que ellos decían, bimestralmente se pagan 27,000 pesos de luz en la secundaria del Estado. Hasta ahorita hay una partida presupuestal del gobierno federal para pagar esos 27,000 pesos. A partir de esta reforma, ya no va a haber sus 27,000 pesos para pago de luz. Adivinen quién nos va a pagar. Pues sí, por aquí el maestro Ranulfo nos quiere ahondar un poquito sobre el tema. Perdón. No, es ya ya por ahí le están. Bueno, buenas noches. Gracias por esta oportunidad de poder aportar algo que nos viene a lesionar todos como mexicanos. Efectivamente no es tal reforma educativa, es una reforma laboral, que nos viene a afectar principalmente los maestros en este momento. Pero llegado el momento a toda la ciudadanía, desde el más chico hasta el más grande. Entonces decimos nosotros que no es posible que como mexicanos permitamos esta situación. Yo
alabo y felicito al señor Gilberto López y Rivas, que ya metió la demanda hacia esta camarilla de personas que quieren lesionar a toda la nación. Al decir que nos lesionan, queremos decir, como ya lo comentaba el compañero Dámaso, que todos los gastos de la educación va a correr a cargo de los padres de familia, a cargo de la sociedad. Pero también tenemos que ver la otra cara de la moneda. Me atrevo a pensar que probablemente el 1% de la sociedad va a poder pagar la educación de sus hijos. La gran mayoría de nosotros no lo vamos a poder hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente el salario mínimo es de miseria y no va a haber, y el promedio de niños o de gente joven que quiere estudiar es del 3 al 4%. Quiero decir que en cada familia hay cuatro jóvenes que necesitan estudio. Y así se va. Igual con la reforma energética, pues nos lesiona a todos, porque al encarecerse los energéticos, se encarece la canasta básica. Yo de repente acompaño a mi compañera al mercado y le decía, si ayer me dijiste que a 6, ahora 10, sí, pero acaban de subir la gasolina y los tomates no vienen rodando, dice. Efectivamente, pues, es una realidad. Pues compramos la caja a 120 y ahora vale 200. Tenemos que sacar algo para comer. Así se va a ir yendo esta situación. Igual con las otras cuestiones, como es, por ejemplo, la salud. Muchos de nosotros, en mi caso, quiero decir que soy jubilado y ya hasta donde llegó hasta donde me jubilé, ahí quedó mi salario. No hay aumento, ni un 5 de aumento, pero los insumos y todos los satisfactores van subiendo a galope tendido, diríamos. Entonces, además soy diabético. Va a llegar el momento que no voy a tener para la medicina para la diabetes y me voy a ir muriendo. Y yo que más o menos tengo un sueldo asegurado, una prestación asegurada, pero ahora los cientos y miles o millones de adultos mayores en este caso y de todo tipo de la sociedad que no ganan ni para comer. ¿Por qué? Porque no va lejos que dentro de unos, a lo mejor, ojalá y no, pero bueno, para el año 2014, el kilo de tortillas llegue a valer 20 pesos. Y si el salario mínimo es de 60, y si en una familia se comen o nos comemos 2 kilos de tortillas al día, son 40 pesos. Nos queda 20 para zapatos, ropa, medicina, renta, agua, luz y todo lo demás. Una familia ni de 2 pueden comer con 20 pesos al día, ni de 1 pues. Entonces, yo invito a las personas, a la sociedad que nos está escuchando, que valoremos esta situación. No quiero decir con esto que estemos en contra del gobierno o de los gobiernos, que estemos en contra de los malos funcionarios, los diputados, los senadores que aprueban las leyes. Y lo curioso, es una realidad, sin haberla leído, la firmaron nada más. Entonces, ¿de qué país estamos hablando? ¿Y cuál tu bienestar para tu familia? Sí, ya me imagino bienestar para los que realmente toman del presupuesto de nuestro dinero el sueldo que ellos quieren. Pero bueno, alguien me decía también que nosotros como
sociedad tenemos la culpa. Andamos desorganizados, no participamos, no leemos, no actuamos, casi no todo. Y todavía les aplaudimos a los que nos desgastan o nos lesionan con nuestro recurso, pues, ya sea recurso natural, recurso energético, recurso social, todo. A lo mejor es un sueño, pero yo retomo lo que decían los de la costa, los de Tapachula, que querían hacer otro estado chiquito ahí, porque producen de todo. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos un país Chiapas? ¿Sí? De hecho ya lo fuimos. Sí, ya, exactamente, hace como 150 años más, éramos república independiente. Y tenemos para salir adelante como país Chiapas. Hay granos básicos, hay madera, hay ganado, hay agua, hay energía eléctrica, hay gente trabajadora, hay de todo. Hay cultura. Gracias, Manuel. Cultura, exactamente. Creo que la mejor, por eso se llama la capital de la cultura. Pero bueno, ya nos están con tanta golpe, tanta lesión social. Ojalá no nos desaculturicemos, porque entonces ya perderíamos nuestra identidad. También esa nos los quieren robar. O ya algunos traemos, no, afortunadamente los más grandes todavía no, pero la gente joven ya inclusive quiere imitar con esos términos que utilizan, que es ya muy común. No sé si lo puedo decir aquí. ¿Cuál será? Adelante. Sí, está bueno. Sí, güey, no, güey, ven, güey. Pero fíjese que eso, la misma televisión se encarga de afianzar esa forma negativa de hablar o distorsionada, porque no sé si por ahí recuerda algún programa que hubo en X canal muy visto por todo el mundo. Ahí una palabra, esa palabra que usted acaba de comentar, la palabra güey, la estaban repitiendo todo el tiempo. O sea, la televisión oficial se encarga de generar el idioma y la cultura. Bueno, estupidizar. Claro, pero es parte del control. Es parte de la acción que tienen en este caso las televisoras, de tenernos embobados, diría yo, con sus programas y sus formas y sus modos, y todo lo que dicen lo dan por bueno. Yo de repente he estado en la televisión acompañando la familia, y toda la programación de 4 hasta las 11 de la noche es agresión, con las taranovelas, como bien dice Damaso, y otros programas que un buen porcentaje de la ciudadanía los tienen pues absorbidos, diría yo, con esos mensajes. Y luego ya el otro día vienen las imitaciones y la violencia y los golpes, etcétera, etcétera. Claro, bueno, hay que, para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan por San Cris TV y San Cris Radio, el maestro Ranulfo además es un líder social de una buena parte de San Cristóbal de las Casas, concretamente del sur de la ciudad de San Cristóbal. Y también, si me lo permite, le damos aquí la palabra a la compañera Margarita para que nos platique cómo fue que se incorporó al proceso organizativo que usted dirige. Porque bueno, esto, como usted lo acaba de decir, no es cosa fácil. Mucha gente prefiere quedarse viendo la telenovela cómodamente en su casa, no participar, no organizar, no criticar. Aquí se trata de ser críticos ante un sistema. Como bien lo comentó usted, no estamos en contra de los gobernantes ni de las personas, sino de un sistema que en muchas ocasiones están produciendo más pobres, ¿no? Pobres cada vez más pobres y ricos, pocos ricos, cada vez más ricos, ¿no? Pero le damos la palabra aquí a la compañera. Sí, solo Margarita, decir que los invitamos para que nos organicemos a la medida de nuestras posibilidades.
Los que podamos ir a marchar, pues ir a marchar. Los que podamos hacer otra acción, también. Los que podamos llevar alguna teatro o llevar algún libro a los rumbos donde nos conocen o donde tenemos presencia, adelante. Eso nos ha servido bastante también para ir minando un poco esta cargada, esta oleada de mala onda que hay en el país. Exactamente, usted lo ve ya desde el punto de vista de la trayectoria que lleva de muchos años, ¿no? Participando como dirigente en San Cristóbal. Recuerdo hace pues unos, ¿qué será? 15 años nos conocimos y ya usted andaba bien metido en todo este proceso organizativo. Pues lo que voy a decir a lo mejor no me lo creen muchos. Desde jovencito, yo trabajé en un molino, en el Molino de la Pera, mucha gente lo ha de identificar, claro. Y desde ahí empecé. Yo llevo con estas cuestiones sociales, organizativas, 35, 40 años fácil. Toda una vida prácticamente. Sí, y bueno, muy satisfactoria además. Exactamente, es lo más importante, que lo que usted ha hecho y voltea a ver su pasado, lo llena de satisfacción. Pero antes de continuar y darle la palabra aquí a la compañera que es parte de la organización Cocosur, que usted encabeza, vamos a un corte. Nos dice aquí nuestro compañero Gamey García Varela, que es el encargado en esta ocasión de controles técnicos. Adelante, Gamey.
Bien, amigos, ya estamos de regreso. Recuerden que están escuchando www.sancrisradio.com y www.sancristv.com, y nuestros amigos que nos escuchan también a través de la 99.9 FM, la radio comunitaria, la radio de radios. Estamos transmitiendo en vivo aquí en el barrio de Cuxital, en Ejército Nacional 115, con el apoyo de nuestro compañero Gamay García Varela en los controles técnicos, y tenemos aquí a varios invitados, invitadas que nos están compartiendo su punto de vista, aparte de la información muy interesante que nos están haciendo, pues a ver, vamos a cederle los micrófonos a la compañera miembro de Cocosur para que nos platique un poco esta experiencia de cómo se fue involucrando al proceso organizativo de la Cocosur, y bueno, qué significa Cocosur y cómo participan las mujeres, porque esta es una organización donde participan hombres y mujeres, donde ya se busca la equidad de género, ¿verdad? Porque normalmente estamos acostumbrados a ver organización de hombres, organización de mujeres. Aquí es una organización integral donde participan hombres, mujeres, jóvenes. Adelante. Así es, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Por lo menos acá tuve la invitación del profesor Ranulfo, que les vengo a comentar cómo yo entré a participar aquí en Cocosur. Han habido años anteriores que hemos solicitado obras, que en realidad el municipio no nos ha hecho caso. Entonces, ahora es que conocimos a profesor Ranulfo por medio de una amiga. La amiga me presentó con el profesor Ranulfo y comenzamos a platicar, y realmente me interesó mucho su proyecto, en la forma que él está luchando socialmente. Entonces, a mí me pareció entrar ahí. Simplemente lo que hice, yo invité a mis vecinos, les comenté, oigan, vecinos, ¿quieren entrar en esta coordinación es la coordinación de las comunidades del sur? Abreviado significa Cocosur. A mis vecinos les interesó, dicen, no, pues es muy buen proyecto. Invitamos al profesor Ranulfo a nuestro callejón, que es el Callejón Santa Cruz, la Almolonga. Y la gente estuvo muy satisfecha con la plática que dio el profesor Ranulfo, quien decidimos nosotros entrar a Cocosur, y hemos venido trabajando. Hemos trabajado 7 meses con él, y realmente sí nos ha funcionado. Municipio nos ha hecho caso, municipio nos ha volteado a ver, que en años anteriores que nosotros habíamos solicitado obra pública, algún proyecto, nunca miraban al callejón, siempre estábamos como a un lado. Ahora es cuando ya se dieron cuenta. Hemos recibido la invitación de la otra colonia cercana, que es la Candelaria. Hemos ido ahí en ocasiones, pero en verdad me gusta trabajar más en Cocosur porque hay más hay muy buen ambiente con los compañeros, las compañeras. Realmente nos hemos organizado muy bien con ellos, y sinceramente mis vecinos están a gusto porque a ellos les gusta estar con la participación. Cuando tenemos que ir a recolectar basura, nos vamos todos. Que tenemos que ir a hacer uno u otro evento, nos vamos cuando es necesario, y cuando no, siempre hacemos las reuniones con el profesor Ranulfo, y estamos muy contentos trabajando con él. ¿Cómo cuántas demandas tienen presentadas ante el gobierno municipal? Por lo menos nosotros habíamos venido solicitando una obra desde hace más de 10 años, cuando estuvo Lobato y Enoch. Ajá. Pero nunca nos hicieron caso. ¿Cuáles son las obras? La composición del Callejón Santa Cruz, porque está muy deplorable. Alumbrado público, porque como estamos a las faldas del cerro, llegan muchos drogados, alcohólicos, y llegan banditas así, que en una ocasión, hace un año aproximadamente, hubo una violación, que a nosotros nos perjudica. Como habitantes de ese callejón nos perjudica. Estamos pidiendo alumbrado público, que simplemente nos dieron ahorita los postes, pero no nos han instalado. Pero ya se empieza a ver resultados. Ya hay resultados, ya conseguimos la radio con protección civil, por solicitudes del profesor Ranulfo. La policía nos ha otorgado lo que son los silbatos para podernos organizar por cualquier movimiento. Y ya no, realmente ya hemos visto, tanto yo como representante del callejón y mis vecinos, hemos visto mucha mejoría
que entramos a Cocosur. Hemos avanzado en poco menos de los 7 meses que hemos estado trabajando con Cocosur, hemos funcionado muy bien. Entonces Cocosur es coordinadora de comunidades del sur. Y como cuántas, bueno, tengo entendido que las comunidades son como núcleos que están en diferentes colonias y barrios, ¿no? Así es. ¿Cuántos barrios y colonias más o menos participan? Somos 15. Muy bien, ¿y tienen sus reuniones periódicas? Con los vecinos, sí, y aparte con la coordinación. La general. La general, sí. Muy bien. ¿Y qué tal? Entonces sí se ve interesante la participación de los sí, vecinos. es muy interesante. Y quienes están escuchando, los invito a que vengan a Cocosur porque realmente es muy bueno, se ha luchado por cosas buenas. Hay que mencionar que la Cocosur ya se alió o se unió con también Vecinos Amigos Unidos por la seguridad y el desarrollo del barrio de Cuxitali, ¿no? Entonces ya se han ido fortaleciendo ahí los diferentes barrios, colonias, los lazos, el sur con el oriente. Nosotros ahora estamos en el oriente y eso viene a dar una mayor fuerza, ¿no? Y bueno, muchas gracias, esperemos que los resultados sean inmediatos, porque bueno, ya muchos años de esperar y ahora con un tirón fuerte a través de la organización seguramente se va a lograr. Sí, gracias a Dios sí hemos estado avanzando más ahorita con Cocosur. Siempre hemos estado detrás de municipio, como dice el profe Ranulfo. Hay que machacarle y machacarle para que salga el proyecto, porque si no, nunca te van a hacer caso. Porque como nosotros lo hacíamos, íbamos a dejar el oficio, te decían, ven tal día. Ellos te daban fecha, no es porque tú fueras a estar ahí. Pero ahora el profe Ranulfo nos ha enseñado cómo manejar un expediente y cómo hay que machacarle para que nos hagan caso y salga el proyecto que hemos pedido. Hacer oír la voz. Y bueno, ya que estamos con la participación de las mujeres, le vamos a dar también los micrófonos a las compañeras que vienen por parte de dicen por favor el nombre de la organización y qué están haciendo ustedes también como organización, en qué consiste la lucha que ustedes están llevando a cabo. Otra vez vuelvo a saludar, buenas noches. Pues allí con el grupo que acabamos de recibir un taller, un nuevo grupo, porque ya existía grupo de CEDACH, Colectivos Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas, tiene 6 o 7 años su existencia. Allí empezamos a aprender nuestros derechos como empleadas domésticas. Y muchos compañeras han sido violados sus derechos. Bueno, en eso pues casi nadie sabía si teníamos derecho también como empleadas domésticas, pero ahora nos hemos dado cuenta que también tenemos derecho como otros trabajadores por parte de gobierno. Y lo que vengo a decir aquí en la radio, y gracias por el espacio. Bueno, yo les pido disculpa a los que están escuchando, a los que están viendo, porque hay veces lo primero que escuchamos a los que participan en medio de comunicación es juzgar primero, ¿no? Por ejemplo, me salgo en este programa de derecho laboral. Primero calificamos si sabe hablar la persona. Yo eso es lo que alcancé a escuchar hoy, que participaron unos maestros para ir a explicar cómo va a estar la marcha del 2 de octubre. Y lo primero, la gente que empezó a juzgar que por qué llega a hablar si tartamudea para hablar. Pero aquí lo importante no es cómo se habla, sino qué se está defendiendo. En el caso de ustedes están defendiendo un derecho laboral. Ajá. Y les han hecho caso a través de la organización. ¿Cómo es que logran que se hagan valer sus derechos? Pues a través de la negociación de nuestros patrones o de los patrones, porque para que vayamos a contar con nuestro presidente municipal, yo creo que ahí no puede hacer nada, sino que cada quien dedicamos a negociar con nuestros patrones los derechos. Y si los patronos están abiertos a negociar, porque aquí entiendo que la negociación es individual, cada una con su propio patrón, ¿o cómo es? Sí, es cada uno con los patrones.
Tal vez mil respeto a los patrones que ya son conscientes, que respetan a sus derechos de sus empleadas. Pues a lo mejor ya la mayoría, o no sé, respeta sus derechos de sus empleadas. Pero también desde que empezó a caminar SEDACH, los patrones, algunos respetan y algunos todavía no respetan. Yo en eso lo pediría yo a los patrones también, que se vayan concientizando, que también como trabajadoras del hogar, somos humanos también, y que merecemos ese derecho, lo que hay, ¿no? Claro, usted es originaria de aquí, de San Cristóbal. No, yo soy de una comunidad. ¿Cómo se llama su comunidad? Colonia Cibactel, municipio de Tenejapa. Yo soy Tenejapa, sí, yo soy originaria. Municipio vecino de Tenejapa. Y no me avergüenzo de mi... Hablantes de Tzeltal. ¿Y cuánto tiempo lleva en San Cristóbal? Llevo más de 25 años. Ya prácticamente usted es de San Cristóbal. Sí. Ya vive acá desde hace mucho tiempo. Sí, desde niña migré de mi comunidad hacia acá. Y por eso también la idea que teníamos en SEDACH es enseñarle a las compañeras, a las jovencitas que vienen en las comunidades, porque son ahora los más explotados y mal pagados en el trabajo o en casa donde trabajan. Claro. Y la joven que viene con usted, que es su hija. Es mi hija. ¿También trabaja como empleada doméstica? Sí, trabaja también. ¿Nos puede contar también un poco cómo le están haciendo para que se hagan valer sus derechos? Pues sí, nosotros venimos a conocer los derechos, cuáles deben ser nuestros derechos para trabajar en casa. Uno o dos derechos que ustedes sepan que son los más importantes. Que nos respeten y que nos den un empleo que sea justo, ¿no? Un salario justo, porque hay casos que pues, no dan un sueldo y pues, mucho trabajo, y pues así no. Sí. ¿Y cuántas horas de trabajo deben de tener ustedes como empleadas domésticas? Mínimo 8 horas, que no pase de las 8 horas y que salgamos puntual. ¿Y los patrones respetan ese horario? Algunos sí, algunos no. Algunos pasan más de nuestras horas, nos dan más trabajo y pues no nos pagan digamos horas extras y nos dan un miserable sueldo. ¿Y para eso se están organizando? Ajá, sí. Qué interesante. Entonces ustedes están recibiendo capacitaciones para que vayan conociendo los derechos, en qué artículos se encuentra manifestado ese derecho. Sí. Muy bien. Sí. Pues vamos a volver aquí con nuestro compañero. Gracias por compartirnos la experiencia, sobre todo la experiencia de ustedes, muy interesante porque, bueno, muchos años de trabajar aquí en San Cristóbal, toda una vida y, bueno, tal vez de no muy buenos tratos, pero afortunadamente pues, ustedes son un ejemplo de que también se pueden organizar las empleadas domésticas. Sí, lo más importante que piden a las compañeras, a los patrones son cuando ya no nos necesiten también ayudando en su casa, que nos avisen un mes antes, y también a nosotras también tenemos que aprender a avisar un mes antes también cuando ya no nos sentimos a gusto trabajando en su casa del patrón. Y lo que pediríamos también, tenemos derecho a los 6 días de vacaciones cuando tenemos un año de trabajo. Y también los de SEDACH pues también igual se están preparando para ser promotoras, para acompañar a mujeres que son violado a sus derechos o algún despido injusto, y eso es lo que están haciendo ahí en SEDACH. Muchas gracias, muy interesante. Y bueno, seguramente por ahí también si quieren mandar algún aviso para compañeras que estén también pues, en una situación como ustedes. A eso se trataba de comunicación, que a las compañeras ya no se sientan solas, porque antes tal vez no sabíamos dónde acudir o con quién,
y que hay dos grupos ya caminando en eso, y si hay algunas compañeras también que quieren aprender sus derechos, porque primero es conocer cuáles son los derechos, ¿no? Y también allí se incluye nuestra obligación también, porque también el patrón tiene derecho también. Y entonces claro, que no se sientan solas y que ya no se dejen explotar ni el maltrato, y luego también ver también que se respete el salario justo, porque el salario mínimo pues ya no compramos nada con eso. El salario mínimo también es de 61.80, algo así. Entonces es nada más lo que quiero decir, que lo hemos visto en el taller, que lo que queremos ganar es salario justo o digno, es de 30 pesos la hora o hasta 50 pesos la hora. Claro, tal vez los patrones se van a espantar con esa cantidad, pero también que nos entiendan que igual con de lo que estaban comentando hace rato, pues también nos viene a acabar todo, ¿no? Próxima reunión. ¿Cuándo es la próxima reunión? Todavía se va a ver la fecha. Todavía nos van a comunicar todavía. Pero bueno, de todos modos, muchas gracias. En contacto. Y también aquí aprovechando también en este espacio, que también estamos con los maestros, ahora sí que estamos unidos también con los maestros. Es como vuelvo a repetir hace rato, que muchas personas juzgan, critican, pero es como ya se dijo, de que no importa si sé hablar pero lo importante que tengamos valor de salir a marchar, a protestar lo que estamos inconformes, que no nos quedemos en casa escuchando o viendo también su esfuerzo porque todo derecho, lo que algunos ya se respetan, dio sus vidas de 3 mujeres hace años, ¿no? De que algunos ya lo gozamos ese derecho y algunos todavía no lo gozan. Sí. Muy bien, compañera, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, aquí vamos a volver con nuestro compañero y colega Dámaso Villanueva para que nos siga platicando sobre las reformas. Tenemos por ahí pendiente la reforma hacendaria, pero no sé si antes quieras hablar algo sobre la reforma educativa. Sí, más bien sobre las reformas, porque como habíamos comentado, estábamos Claro. diciendo que algo de lo que platicábamos hace un momento, de lo que sucedió de la reforma en el artículo 27. Esto es, el artículo 27 tiene que ver con el derecho de la tierra, el derecho al ejido y al mercado de la tierra. En este caso, entonces, se habla de que nuestro grave problema, es importante tener muy claro que sin educación, pues uno puede malvivir, pero sin comida estás materialmente muerto. De tal modo que en este momento estos cambios al artículo 27 constitucional, que ya desde el 92 han empezado a dar espacio para que se pueda cultivar el maíz transgénico. Esto es sumamente importante porque se habla de que si se permite este cambio va a haber en nuestro país 2,5 millones de hectáreas destinadas a la siembra del maíz transgénico. ¿Qué es el maíz transgénico? Si nos puedes explicar. Fíjate, durante todo el desarrollo de la humanidad, el maíz ha sido en América parte fundamental del desarrollo de nuestros pueblos. Hasta hace algunos años el maíz era el amarillo, el blanco. Se dice que el maíz es una criollo. creación de la cultura mexicana, ¿no? Eso es, el maíz es digamos que de América. Y lo que está sucediendo es que de unos años a la fecha, los investigadores, los científicos encontraron un nuevo tipo de maíz. Especialmente hay un grupo económicamente muy fuerte que es Monsanto. Estos señores hicieron un nuevo tipo de maíz con el cual, si ellos no te dan los nutrientes que necesita este maíz, ese maíz no se reproduce y se muere. Ellos te dan también digamos los tóxicos que necesitan para limpiar a este maíz, pero si los pones con el maíz que
toda la vida hemos comido, resulta que matan a este maíz. De tal modo que el único maíz que queda es el que ellos te dan. Si ellos no te dan los polvos y las agüitas para que este maíz crezca, no crece. No es como nuestro maicito que vas, lo siembras y le pones su agüita y el solecito y al rato tienes tus mazorcas para poder hacer tus tortillas. Esto ya no va a ser posible. Se habla entonces de que 5 millones de hectáreas que pueden, en donde hasta ahorita solo hay maíz criollo, pues va a ser exterminado y con esto se va a dejar de producir el maíz en nuestro país. Entonces estamos hablando que este transgénico se va a cultivar tanto en la agricultura comercial como en la agricultura local y que pues por supuesto no tienes posibilidades de que si no te dan estas cosas que necesita para crecer su maíz, nosotros no vamos a poder. Claro, este es un maíz, digamos, privatizado también, que tiene la patente de esta compañía Monsanto, ¿no? Exacto. Por ejemplo, doña Silvia Ribeiro hablaba que en la cadena industrial de alimentos en este momento se controla el 70% de la tierra, el agua y los insumos agrícolas, pero que solo se le da de comer al 30% de la población mundial. El restante 70% se alimenta de lo que producen los campesinos. ¿Qué quiere decir esto? Que hasta ahorita el 30% de la comida que se produce está prácticamente segura. El otro 70%, que es lo que siembran los campesinos, una vez que Monsanto y su maíz transgénico entre, va a terminar. Estamos diciendo entonces que la comida va a ser un problema, ya, bueno, de hecho ya lo es. En este momento, lo que está sucediendo, en el caso muy especial en los campesinos, las dificultades que tenemos, ellos dicen, bueno, nosotros podríamos vivir sin petróleo y lo que decía, y sin educación, pero no podríamos vivir sin comer. Claro. Porque lo que se está destruyendo en este momento es la capacidad de producir esta alimentación. Y depende del alimento que producen en otro lado, ¿no? Exacto, la dependencia, la que nuestro estómago va a tener, este es un problema muy, muy canijo, porque pues nos vuelve a regresar prácticamente a ser sus esclavos, porque si no te comportas como ellos quieren, no hay soberanía alimentaria. No hay soberanía alimentaria, eso es. Y por ahí hay una frase, un eslogan que dice, sin maíz no hay país. Exacto. ¿No? Sí, hablamos, por ejemplo, que el Congreso Nacional Indígena, que surgió al calor de los diálogos de San Andrés por iniciativa del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en donde, por cierto, también recordamos que los presos políticos que ellos tienen, por ejemplo, Alberto Patistán, quien lleva 13 años de los 60 años que estos malos gobiernos les pusieron, ellos hablan de que en el caso representativo y paradigmático de los numerosos indígenas en el país, es que purgan condenas y tienen órdenes de aprehensión por defender el territorio, el agua, los bosques, la tierra y los lugares sagrados, por oponerse a la presencia de las corporaciones mineras, a las eólicas, las turísticas farmacéuticas, las constructoras de presas termoeléctricas, gasoductos, autopistas. Ellos están siendo perseguidos, están siendo ¿cómo se dice? Estigmatizados. Estigmatizados, eso es. Al contrario, ves como el crimen organizado y los grupos paramilitares están dándoles alternativas. Cuando escuchas que se organizan las policías comunitarias, los grupos de autodefensa, estos que están basados en la organización colectiva y que tienen como reclamo los derechos que los pueblos tienen y que se basan en la Constitución y que la Constitución no los pela y que pues de alguna manera se están acercando a las jurisprudencias internacionales en la materia para poder continuar. Por eso se habla de que el Estado mexicano en estos ámbitos diferentes aparece como ejecutor de políticas públicas y acciones ilegales y contrarias al beneficio de los pueblos, ya como protectores de las corporaciones extranjeras y cómplices de los delincuentes en prácticamente todo el territorio nacional. Hablamos que las Fuerzas Armadas y Policíacas, según el Congreso Nacional Indígena,
actúan como ejércitos de ocupación, están más preocupados por mantener bajo control a la policía comunitaria, como las CRAC PC de Guerrero, o que a los sicarios de las regiones como Michoacán y de los capos de los cárceles, de los diferentes cárteles. En fin, cuando los dueños originarios de la tierra y el territorio se defienden, son perseguidos, encarcelados y asesinados. Los acusan de transgredir la ley y por supuesto son condenados a muchos años. Y cuando los verdaderos delincuentes, estos vendepatrias, estos de cuello blanco, esos que todavía todos ellos están libres, como si no fuera delito todo lo que han hecho en contra de nosotros, como que si no fuera un delito la cantidad de asesinadas y asesinados de las que estamos hablando en este país. Por eso hay visiones como el de Emir Olivares Alonso, que habla de que es una visión mentirosa la que el informe de Peña Nieto dio, cuando personalidades como Armando Bartra, Pedro Moctezuma, en fin, todos ellos destacan que el mensaje que dio Peña Nieto presentó una visión mentirosa de este país, donde evadió hablar de la economía en picada, del saqueo del patrimonio nacional, de las leyes violadas, de las instituciones evidenciadas por la falta de democracia, el diálogo roto con las instituciones políticas y los ciudadanos. Y si a esto le añades que el Congreso de la Unión ha perdido soberanía por lo del Pacto de México, por el Pacto por México que establecieron entre el gobierno y los partidos y los poderes fácticos, es decir, la Taravisión, los grandes ricos, los grandes dueños de este país, y que como en este proceso legislativo tanto los diputados y los senadores salen sobrando por estos acuerdos que ellos han armado como estructura. Por eso se comenta que nuestro país atraviesa por una crisis general, tanto económica, social, los recursos naturales saqueados, la inseguridad que obliga a las comunidades a la autodefensa, la gente enojadísima protestando en las calles y los oídos completamente sordos de la autoridad. En contrapartida, pues, está la resistencia que se está organizando en torno a la defensa del patrimonio de la tierra, el empleo, el derecho a la dignidad. En los balances, si pudiéramos hablar de un balance, el informe que se habla sobre la pobreza, la desigualdad y las condiciones de vulnerabilidad de los jóvenes, se habla del estancamiento y el estado en el campo, el estancamiento económico. Y con todas estas reformas que se han aprobado, se está hablando de la concesión del 25% de nuestra tierra, del suelo nacional, a las mineras extranjeras. Se habla de que en estos 30 años la pobreza ha crecido más del 40%. El trabajo, el salario de los trabajadores han perdido el 80% de su capacidad. Ya cuando hablamos de comprar, la clase media ha disminuido por completo, ya no hay, ya la diferencia entre pobres y ricos. Claro, se está polarizando. Claro. O sea, se va a desaparecer la clase media y va a haber nada más. A modo de broma, ¿sí? Hay algunos que dicen que Peña Nieto está cumpliendo con su compromiso que hizo cuando llegó, que decía que iba a acabar con los pobres de nuestro país. Cada vez estamos hablando de 80,000 muertos. Está cumpliendo su palabra. 80,000 muertos. 80,000 muertos se hablan en los medios alternativos. ¿Producto de de los enfrentamientos con el narco? Si hablamos de la zona norte de nuestro país, hay varios estados en donde la gente está saliendo. Nosotros mismos aquí en San Cristóbal de las Casas nos damos cuenta cuántos carros que vienen de Tamaulipas, de Monterrey. Hay un montón de gente que están saliendo corriendo porque los asesinatos, el robo y toda la violencia generalizada está pero durísima. Se habla que en los 10 meses que ha gobernado en este último proceso, la producción cayó, el aumento del costo de la vida creció, la pobreza creció, el desempleo creció, la informalidad creció. De los mexicanos menores el trabajo de 18, informal sería, ¿no? Claro, eso es, el trabajo informal creció. Se habla de que los mexicanos menores de 18 años, el 54% viven en la situación de pobreza. 6 de cada 10 están por debajo de la línea de bienestar y son mujeres, niños y jóvenes indígenas quienes mayor sufren en esta bronca.
También se habla de que nuestro país es un país de jóvenes enfermos. El 23% de la población de entre 20 y 29 años padece hipertensión y muchos más van a padecer diabetes. Además, en el 2012, la mitad de los 10,000 nuevos casos de SIDA se dieron en personas de entre 10 y 29 años. Pareciera que estamos leyendo por ahí una de estas revistas amarillistas, ¿no? Pero son datos reales, son datos fríos. Y bueno, aquí algo que habría que mencionar es que muchos de estos muertos son producto de estas enfermedades curables, como por ahí lo decía ya el EZ, ¿no? Enfermedades curables y que, bueno, desafortunadamente por no contar con los recursos, se mueren, ¿no? Sí, ya sí vemos los números que el mal gobierno da. Ellos aceptan 14,000 muertos, pero igual, pon el número que entre 14 y 80. El problema es, hay 14,000 muertos por la violencia. No, pero de 14 a 80 es una gran diferencia, ¿no? Igual, pero son 14,000 muertos por violencia, que si tú los pones en números, no habían habido tantos en otros 4 gobiernos anteriores. O sea, la cantidad de muertos que hay en este momento por la violencia que ha generado este mal gobierno ha crecido de una manera exponencial. Es decir, es 1, 2, 3, 6, 9, 12, perdón, y de 12, 24, es decir, no va de uno en uno, sino va creciendo de una manera exponencial. Pareciera que el periodo anterior es el que más arrojaba muertos, ¿no? Y lo que estás diciendo es algo muy diferente, ¿no? Estamos hablando entonces que en este momento, dentro de la lógica jurídica, que hay una contraposición muy, muy canija entre lo que están diciendo que sucede y lo que nosotras y nosotros vemos que está pasando. Es igual cuando hablamos del magisterio. Si nosotros aquí en San Cristóbal de las Casas hace como 3, 4 días atrás nos enteramos que hubo una manifestación donde se hablaban de cerca de 5,000 personas, en ningún medio salvo en este que estamos ahora platicándolo, en ninguno de los medios alternativos, ninguno de los medios masivos, salvo los medios alternativos, se están hablando de este asunto, de la cantidad datos más inmensa reales, ¿no? De maestras y maestros. Aproximaciones, porque nadie va a contar uno por uno a los maestros, pero sí tratas de dar un dato real, ¿no? Una cifra, no tienes nada que ocultar, ¿no? Sí. Uno puede darse cuenta de la cantidad de gente que acarrea, por ejemplo, un partido. Para nosotros, los que tenemos alguna experiencia en este asunto de la política, por ejemplo, cuando hablamos del Parque Central, del Parque de la Resistencia, de San Cristóbal de las Casas. La Plaza de la Paz. La Plaza de la Paz le llaman algunos. Ese espacio, uno puedes darte cuenta cuando se llena, en términos de la cantidad de gente que Claro, llega. por ejemplo, el Zócalo de la Ciudad de México, dicen que se llena con 100,000 personas, por ejemplo. Ahí acá el Zócalo, el que tú dices, pues también ya tenemos una idea. Más ¿no? o menos, y por eso hablamos de números que se basan en esas apreciaciones. En fin, estamos diciendo que el autoritarismo exacerbado por el gobierno priista que en este momento estamos viviendo se pone cada vez más complicado. La regresión en materia de derechos humanos, por ejemplo, lo que afirman los representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos, están comentando que se tienen que ir fuera de este país para poder tener escucha, porque en este país no se les escucha. Lo mismo pasa con los señores que están en la resistencia con la Comisión Federal de Electricidad. No sé si recordarán cómo fueron exterminados prácticamente los compañeros de Luz y Fuerza del Centro, una organización sumamente importante, como Mexicana de Aviación fue destruida también por acá por mismo en San Cristóbal, hoy tuve la oportunidad de presenciar una manifestación de los empleados del ayuntamiento municipal, es decir, las personas que están, por ejemplo, pues al frente de algún puesto, o los que barren, los policías, los tránsitos, hoy estuvieron haciendo una manifestación bastante fuerte, y bueno, esto deja ver que hay una crisis desde lo micro, que es nuestro municipio, hasta lo que tú estás comentando, ¿no? A nivel nacional. Bueno, no sé. Hablábamos entonces que la reforma laboral es una clara
apuesta antiderechos humanos que está acorde a la lógica de la explotación y acumulación del capital. Por eso decíamos que estas reformas tendenciosas, cuando se habla de la reforma educativa, no es cierto que sea una reforma educativa, más bien es una reforma laboral, como ya nos habían comentado. Claro, esta tendencia privatizadora, tanto del sector salud como de la educación. Toda esta famosa reforma educativa, pues, va encaminada a la negación de los derechos de los sindicalizados. Bueno, y aquí, y no sindicalizados, aquí me gustaría que el maestro Ranulfo nos platicara sobre la lucha que están librando también las personas de la tercera edad, que están también quedando muy vulnerables, porque pues, si antes había una oportunidad de que el Estado cumpliera con su obligación de otorgar recursos a ese sector de la sociedad, ahora están quedando totalmente a la deriva. Efectivamente, afortunadamente de tiempo atrás, de unos 8 o 10 años, ya habíamos trabajado o compartido algunas acciones con los adultos mayores, cuando en vez de el apoyo económico se les daba despensas, y los organizamos de cierta forma que tuvimos, porque era nada más un centro de acopio, era en el DIF en ese entonces, y hacían colicísimas desde temprano, y llegaban unos abusones, por supuesto los que tienen más poder físico y económico, y los hacían a un lado los adultos de más avanzada edad. Entonces nos dimos a la tarea de hacer censos por toda la ciudad para los adultos mayores, y se fue nombrando bodegas alternativas. Nombramos en ese entonces 4 bodegas alternativas para que el reparto fuera más justo y más práctico, y sí avanzamos. ¿Por qué comento esto? Porque de ahí afortunadamente nos conocimos con muchos adultos mayores que en ese entonces tenían 60 años y ahora ya le rayan a los 66, 70 tal vez. Pero vimos también que como estábamos organizados, varios adultos mayores nos fueron a platicar, nos fueron a comentar, unos hasta muy preocupados, llorando, porque es el único apoyo que tienen, de los 550 en el caso de Chiapas Solidario, o Nuevo Amanecer, como le llamaron el programa. Entre algunas de las cosas buenas que dejó Juan Sabines Guerrero, el ex gobernador, es que dejó decretado el apoyo para los adultos mayores. Pero ahora de 4 o 5 meses para acá les dicen, naturalmente ya cumplieron los 65, antes era 70 y más en el programa de Sede Sol. Les dicen, si te están dando el apoyo federal, no tienes por qué venir a recibir el apoyo estatal, solo estás sujeto a uno. Pero también decimos, ¿qué se hace con 2,000 pesos al mes con toda la carga que ya explicábamos hace rato? Y dijimos, bueno, busquemos cómo le podemos hacer para apoyar a los adultos mayores. Y por ahí surgió la idea de asesorarnos jurídicamente. Y efectivamente sí se pueden amparar los adultos mayores. Ahorita llevamos como unos 2,000 y fracción ya amparados. Y les explicamos muy bien y las autoridades lo saben. El programa o el apoyo de Chiapas está decretado, quedó decretado con el anterior gobierno. El apoyo federal es un programa. Por desgracia, en cuanto se le antoje Peña Nieto terminar con ese programa, quedan sin ningún apoyo, porque el del Estado les dicen, si ya estás cobrando en Sedesol, no puedes pedir tu apoyo en Chiapas, en Nuevo Amanecer. Entonces, nosotros lo que hicimos que se ampararan
los adultos mayores, y afortunadamente el abogado que está llevando, o los abogados que están llevando el caso, están asesorados y apoyados y dirigidos, por así decirlo, por el abogado Horacio Culebro Borrayas. Es el único abogado que tuvo el valor de meter la demanda para que se cancelara la paga de las tenencias, que con todas las trampas políticas hasta ahorita no se ha logrado. Pero también le metió una demanda al exgobernador Juan Sabines para que devuelva o que explique dónde se gastaron más de 40,000 millones de pesos. Esas cuestiones. Entonces nos dimos a la tarea de informar, de platicar, y hubo una respuesta bastante fuerte. Tan es así que ya les comenté que hay más de 2,000 adultos mayores ya amparados. Los que metieron su amparo, su demanda en junio, ya les devolvieron, pero les van dando de baja a otros. Entonces pareciera ser que va a ser una carrera de nunca acabar. Pero yo los invito, ya hemos tenido varias reuniones, y los que no están todavía con su amparo lo pueden llegar a hacer el próximo viernes. Es viernes 4. Sí, viernes 4, va a ser la reunión en la Sala de Bellas Artes a las 5:30 de la tarde. Allí pueden llevar sus documentos, que son 8 tantos de la credencial y 8 tantos de la CURP, y 100 pesos que se les da de apoyo a los abogados, porque nos comentaban que un amparo individual sale un costo de más de 5,000 pesos. Entonces, esto es una cuestión voluntaria, no obligatoria, y también que quede precisado que el apoyo económico que se les da es para servicios prácticamente de papelería y algún apoyo que necesitan los abogados para sus gastos, pues, de operativos. Entonces, hemos venido haciendo esa actividad y afortunadamente ha traído algunos frutos. Hay muy mala información o desinformación, diría yo, porque les dice que nosotros no somos nadie, que les estamos robando su dinero, que les estamos quitando lo poquito que el poco apoyo que se les da, pero les decimos nosotros que es voluntario, que es para los abogados, que nosotros, varios compañeros, Martín Hidalgo, Carlos Perola, varios, lo estamos haciendo sin ningún interés, solo con la única intención que nos molesta esta actitud del gobierno actual, que de un momento a otro les da de baja y sin ninguna explicación. La única explicación es que no pueden recibir los dos apoyos, y nosotros decimos que sí, porque el apoyo de Sedesol es a nivel nacional y el apoyo de Nuevo Amanecer es a nivel estatal, y lo principal es que está decretado. Exactamente, muy claro lo que usted nos está comentando. Ya saben nuestros amigos que nos escuchan, para que corran la voz y se avise sobre todo a las personas que están todavía con esta incertidumbre, pues sí es posible ampararse, ¿no? Y seguramente el proceso pues no va a ser tan fácil, pero va a haber algún resultado. Sí, ya vimos, porque varios que les habían cancelado ya están percibiendo ese apoyo nuevamente. Entonces, pues sí ha habido avance, pero tenemos que estar organizados, tenemos que estar informados, tenemos que participar. Y ahora que hablo de participación, yo invito a toda la ciudadanía que pongamos los ojos en las cuestiones que están pasando con las reformas. Definitivamente, tarde o temprano nos van a afectar como ciudadanos. Entonces los invitamos para que
nos activemos el día 2 de octubre, que es una fecha muy significativa, principalmente para los estudiantes, y que hagamos la acción pacífica y demostremos de esa forma en las marchas y en los plantones y en las actividades que hay, apoyemos al magisterio, pero al apoyar al magisterio nos estamos apoyando nosotros como claro, son ciudadanos. todos los sectores unidos y bueno, de esa manera muestran su fuerza y también se hacen oír ante las autoridades. Y bien, por acá, antes de continuar, tengo un mensaje. La compañera que estuvo la vez pasada platicando sobre los feminicidios en Chiapas, Azalia Hernández, pues nos mandó un audio. Desafortunadamente pues ya estamos ahorita en curso y va a ser difícil que pasemos ese audio, pero vamos a programar, incluso la invitamos a que venga por acá para que nos dé su testimonio, para saber un poco más el resultado de esta campaña que llevaron a cabo junto con la maestra Julieta y más mujeres organizadas. Bueno, el Centro Fray Bartolomé de las Casas, que es donde ella trabaja, Azalia, pues por acá nos da a conocer a través de la cuenta de Twitter, las exigencias, ¿no? Es un audio, pues, que habría que darle difusión también en su momento. Ahorita, pues, desafortunadamente no se puede porque ya el tiempo, pues, es muy corto y bueno, también tenemos que pedir favor aquí a nuestro compañero Gamey García Varela para que nos haga favor de leer un comunicado muy a propósito de estas demandas, de estas luchas que están llevando a cabo los maestros, las personas de la tercera edad, las mujeres, las empleadas domésticas. Todos se están uniendo a una sola voz y en este caso, pues aquí el compañero Gamey nos va a hacer favor de leer un comunicado que nos mandan también la organización de maestros, ¿no? Efectivamente, los supervisores de zona y bien también ellos también tienen y los jefes de zona tienen su punto de vista y nos van a pues dar a conocer ese punto de vista a través de un manifiesto que el compañero Gamey le vamos a pedir favor que nos haga favor de leer. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por permitirme esta participación y pues sí, le mandamos un saludo al doctor Martín Ramón Hidalgo que nos hizo favor de hacernos llegar este manifiesto. Es el manifiesto de supervisores, jefes de zona y de sector de educación básica del estado de Chiapas. Y bueno, le daremos lectura completo al manifiesto. Dice: los supervisores, jefes de zona de supervisión, jefes de enseñanza y jefes de sector de educación preescolar y primaria, general e indígena, educación especial, educación física, telesecundaria, secundaria general y técnica del estado de Chiapas, miembros de las secciones 7 y 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y del Frente de Supervisores, jefe de zona y de sector de educación básica del estado de Chiapas, en este momento de crisis política, social y de agresión al magisterio y al pueblo de México por parte de la Presidencia de la República, los partidos del Pacto por México y las cámaras de diputados y senadores, quienes imponen reformas constitucionales que afectan gravemente nuestros derechos como ciudadanos mexicanos en general y nuestros derechos laborales como trabajadores de la educación en particular, manifestamos: 1. Somos trabajadores de la educación comprometidos con la mejora del servicio educativo. Surgimos de la base magisterial. Realizamos funciones directivas complementarias al trabajo y cotidiano que realizan nuestros compañeros docentes y nos constituimos en frente de supervisores, jefes de zona y de sector de educación básica del estado de Chiapas. 2. La reforma laboral y administrativa que se nos impone no define la calidad de la educación. Se centra en desaparecer la seguridad laboral, en establecer evaluaciones con carácter punitivo, en desaparecer los tribunales laborales para dar paso a tribunales administrativos y en debilitar al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 3. Rechazamos esta reforma laboral y administrativa, disfrazada de reforma educativa, que carece de legitimidad y no pretende la mejora de la calidad educativa, sino el control y la sumisión de los trabajadores de la educación.
También rechazamos las reformas fiscal y energética, que solo benefician a los dueños del capital internacional. Por lo tanto, respaldamos la lucha del magisterio de Chiapas y de México en defensa de nuestros derechos humanos, laborales y ciudadanos. 4. Rechazamos las afirmaciones dolosas de las autoridades educativas superiores que descalifican al magisterio de México cuestionando su trabajo para tratar de justificar la imposición de reformas regresivas. Los maestros chiapanecos cumplimos nuestros deberes, aún en las condiciones más desfavorables para la educación. 5. Denunciamos que las autoridades educativas superiores pretenden enfrentarnos a nuestros compañeros trabajadores de la educación al exigirnos que enviemos los reportes que el gobierno necesita para suspender salarios, realizar despidos, debilitar al movimiento magisterial e imponer sus reformas. No seremos verdugos de nuestros compañeros. Nos asiste la razón y el derecho de participar en este movimiento ocasionado por la falta de atención a las justas demandas del magisterio y del pueblo de México. 6. Desmentimos las declaraciones de los gobernantes en turno y sus medios de comunicación que informan porcentajes mínimos de participación en esta insurgencia magisterial. En realidad, más del 95% del magisterio chiapaneco se encuentra en paro de labores y estamos a favor que, de acuerdo con los padres de familia, se implementen medidas de atención pedagógica que permitan el logro de todos los aprendizajes esperados en este ciclo escolar. 7. Hacemos un llamado a los padres de familia y demás sectores de la sociedad mexicana a que no se dejen manipular, que respalden a los maestros de sus hijos. Nos opongamos juntos a la mal llamada reforma educativa y a las reformas fiscal y energética que nos imponen para beneficiar a las grandes empresas transnacionales. 8. Rechazamos el hostigamiento de las autoridades educativas que pretenden sustituirnos en nuestras funciones directivas y o docentes por oponernos a las reformas que afectarían a la mayor parte del pueblo de México. Estamos de acuerdo en que se contraten a los miles de maestros que hacen falta, no para sustituirnos, sino para que los grupos no sean mayores de 30 alumnos y de esa manera se asegure mejor atención y mayor logro educativo. En este tiempo y momento histórico, en ejercicio de nuestros derechos constitucionales, nos seguiremos reuniendo para dialogar y fortalecer nuestra unidad como directivos socialmente responsables. Trazaremos nuestra propia ruta de organización, plural, autónoma, solidaria y democrática, que necesitamos para reivindicar nuestros derechos laborales y profesionales, al mismo tiempo que contribuimos a mejorar la calidad de la educación pública para todos. 10. Este es el punto 10 y último punto de este manifiesto. Responsabilizamos de esta crisis política y social al gobierno de la República por no aceptar que se instale una mesa de negociación nacional con carácter resolutivo. Esta reforma debe discutirse con el gobierno federal, no con los gobiernos de los estados. Pedimos diálogo y compromisos, no más represión al magisterio y al pueblo de Chiapas y de México. Por educación al servicio del pueblo, frente de supervisores, jefes de zona y de sector de educación básica del estado de Chiapas. Todos los derechos para todos, así firma este colectivo, ¿sí? Y bueno, ahora voy a pasar a leer los resolutivos de la tercera reunión del Frente de Supervisores, Jefes de Enseñanza de Zona y de Sector de Educación en el estado de Chiapas. Consta de 5 puntos. El punto 1 dice: sobre nuestros principios y valores democráticos, apoyarnos mutuamente para actuar con responsabilidad y en congruencia con nuestros principios, valores y convicciones democráticas. Si la autoridad educativa estatal reprime a uno, reprime al frente. Nos defenderemos como uno solo y con el apoyo de las secciones 7 y 40. 2. Sobre el SAECH, comunicar a nuestras autoridades educativas superiores que en este momento no podemos realizar las actividades relacionadas con el SAECH
porque los docentes y directores que participan en esta insurgencia magisterial acordaron no realizar ninguna de estas actividades. 3. Sobre los reportes para descuento y actas de abandono, comunicar a nuestras autoridades educativas superiores que en esta etapa de la insurgencia magisterial no hay condiciones para realizar nuestras funciones directivas con normalidad, pues no estamos viviendo una situación normal. Por lo tanto, existe causa justificada para no acatar órdenes e instrucciones superiores que pongan en riesgo nuestra permanencia en las zonas escolares y o nuestra integridad física, tomando en cuenta que las autoridades educativas intermedias no recibimos el respaldo institucional suficiente. 4. Fortalecer nuestra unidad, nuestra solidaridad y nuestra representación ante las secciones 7 y 40, así como en la posible mesa de negociación estatal para la defensa de nuestros derechos humanos, ciudadanos y laborales, no solo durante, sino también de esta etapa de insurgencia magisterial. 5. Realizar nuestra cuarta reunión del Frente de Autoridades Educativas Intermedias el próximo martes 1 de octubre a las 4 de la tarde en el auditorio de la sección 40, Centro, consensar las formas de nuestra participación en la Jornada Nacional de Protesta a las Reformas que se realizará el 2 de octubre, así como otras acciones para fortalecernos y salvaguardar nuestros derechos. Bien, pues estos son los 5 puntos de resolutivos de la tercera reunión del Frente de Supervisores, Jefes de Enseñanza de Zona y de Sector de Educación en el Estado de Chiapas. Ya para finalizar, nada más voy a darle lectura a la invitación a la cuarta sesión del colectivo de supervisores, jefes de enseñanza, jefes de zona y de sector de educación básica en el Estado de Chiapas. Este martes 1 de octubre a las 4 de la tarde, o sea, el día de mañana, en el auditorio de la sección 40 Centro. Los propósitos de esta reunión serán: A, informes sobre la difusión de nuestro manifiesto; B, revisión de nuestra postura como trabajadores, como sindicalistas integrantes del Frente y como ciudadanos durante esta crisis política social; y C, y último punto, acordar formas de participación en la jornada del día 2 de octubre. Pues eso es todo. Muchas gracias. A ti, Gamay, por el apoyo y la lectura de este documento que un poco extenso, pero bastante interesante. Y bien, con esto también ya estaríamos cerrando porque ya nos pasamos incluso del límite, pero bueno, vale la pena porque son cosas que nuestro auditorio, nuestro amable auditorio debe saber, ¿verdad? Para irse siempre normando un criterio. Pues para terminar, no sé, maestro Ranulfo, ¿alguna palabra, algún comentario final? Sí, agradecer el espacio ampliamente y volver a invitar a que no hagamos las acciones desarticuladas. Ya llegó el momento que nos articulemos sin importar la condición social que tengamos, porque esto que estamos comentando nos afecta a todos. Y también recordarles, ahorita me acaban de avisar y de decir exactamente de dónde van a salir las marchas. Bueno, la primera va a salir por donde está el CIES o Ecosur, allí donde está la prepa o el Conalep creo que es. Esa es una. La otra, donde están las dos gasolineras que están en la salida o entrada para Tuxtla Gutiérrez, cerca del Hospital de las Culturas. El otro punto va a ser de la gasolinera Chamula hasta la Quinta San Martín, y los estudiantes van a salir de Ciencias Sociales para que nos reunamos todos donde es el autotransporte La Colón, para que entremos hacia el centro de la ciudad. Y se les recuerda también que me decían que cada organización nombre un orador para que explique y dé su palabra en ese espacio. Entonces, muchas gracias, buena noche. Por nosotros les agradecemos nuevamente y ojalá nos volvamos a encontrar en este espacio. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Gracias, maestro, y muy interesante lo que usted nos comenta, compañero.
ya para despedirnos, los maestros tienen razón. Sin movilización, las declaraciones, reuniones, diálogos no bastan. Un gobierno que mantiene en ruinas tanto instalaciones escolares, públicas, libros de texto gratuitos plagados de errores de ortografía, que dicen querer evaluar a los maestros cuando en realidad lo que se proponen es destruir los derechos laborales y organizativos. En este sentido, pues, tienen la misma intención y la misma política para destruir a las normales rurales. En estas turbulencias políticas tenemos nosotros que ponernos de acuerdo y organizarnos. No podemos permitir que las cosas sigan caminando y quedarnos callados. Muchas gracias por su atención. Una muy buena noche. Muchas gracias a ustedes, compañeros, por este espacio. Muchas gracias, compañero Gamay, compañero Damaso, y bueno, aquí nuestro buen compañero Ranulfo también. Yo soy Manuel Pérez Porras, me despido de ustedes, que tengan una bonita noche y sigan sintonizándonos a través de www.sancrisradio.com y www.sancristv.com y también a través de la 99.9 FM, la radio de radios, la radio comunitaria. Estamos los lunes en punto. Bueno, en esta ocasión empezamos un poco tarde por algunas cuestiones técnicas, al igual que aquí nuestros compañeros de la 99.1. Siempre por ahí está el demonio del internet por ahí metiéndose para boicotear, ¿verdad? Pero bueno, aquí estaremos, si no ocurre otra cosa, a las 8 de la noche, el lunes, de 8 a 9, aunque a veces nos pasamos un poquito porque bueno, la conversación se hace muy amena y bueno, tampoco se trata de cortar, ¿verdad? Hay que seguirle. Muchas gracias. Hasta luego.